El jueves anterior a la Pascua es el día de la última cena de Jesús con sus apóstoles. Es el día en que instituye la Eucaristía y el sacerdocio ministerial, pero también es el día en donde elabora de manera magistral un gesto de una gigante humildad, lavando los pies de sus discípulos para que tengan parte con Él. Pero no todo es color de rosa. Allí también se gestaría o se empezaría a gestar su asesinato, comenzando por la inminente traición de uno de los suyos, llamado Judas Iscariote. Hey, Shalom Ubraja para todas y todos mis hermanos queridos. Sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lizán. Y ya saben ustedes que este es el espacio donde yo los quiero invitar a que tengan una mayor realidad de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. En esta oportunidad me encuentro en un lugar diferente porque este tema siempre lo quise hacer de alguna u otra manera, pero me parece que el espacio también da para que nosotros podamos adentrarnos un poco más y ambientarnos en lo que se viene. Vamos a hablar de lo que fue la noche del jueves en el que nosotros celebramos la institución de la Eucaristía, pero también vamos a hablar de lo que sucede posterior a esa Santa Cena. Y estoy hablando, sí, precisamente de la aprehensión de Jesús que lo conlleva a su muerte en cruz. Y lo vamos a hacer a la luz del evangelio más antiguo que conocemos, que es el evangelio de Marcos. Y bueno, lo vamos a hacer a la luz de este evangelio porque estamos plenamente seguros que el resto de los sinópticos muy probablemente se hayan fijado en este evangelio para hacer los suyos. Bueno, y vamos a ir desglosando o detallando algunos de estos sucesos que terminan en la aprehensión y muerte de Jesús, como si fuera un relato narrado por nada más y nada menos que Rufo, hermano de Alejandro e hijos de Simón, provenientes de la provincia senatorial de Cirene. Sí, señor, así que me imagino que ustedes sabrán de quién se trata. Ellos pertenecen a la comunidad de Marcos gracias a que se convirtieron al judeocristianismo de la época. Su padre, Simón, colaboraba en la sinagoga que los cireneses habían construido en Jerusalén y que precisamente acudía a ella en peregrinación. Y por esa razón, en ese momento, Simón se encontraba en la ciudad, que provenía de las cercanías aledañas durante la Pascua de ese año 30 DC, que en medio de una multitud que gritaba insultos, un soldado lo coge para que ayudase a llevar el patíbulo de una cruz a un hombre que iba todo desgarrado y no podía llevarla hasta su final. Rufo cuenta que dentro de la comunidad se impresionaba de un hermano generalmente callado y de mirada inquisidora, que muy a menudo tomaba notas en un papiro con su stylus y se podía perder horas en él. De ojos negros, marcados en unas cejas abundantes y su barba partida a la manera juliana, transmitía esas emociones afiebradas que invitan a la búsqueda de la verdad. Su nombre
era Marcos y acababa de escribir su evangelio, donde honra a la familia de Simón, insertando sus nombres y por supuesto el acto piadoso, pero forzado de aquel cirinense. Esto les abrió a ellos, pero de par en par, el camino hacia la cristianidad. Ahora sí, mis hermanas y hermanos queridos, les invito a que busquen un buen aperitivo para que se sienten a comerlo con su bebida favorita, porque donde nos vamos a meter va a ser mejor que una gran película. Cuando el Sefer de Marcos cae en manos de Rufo, y esto gracias a los presbíteros tes eclesías, los presbíteros de la iglesia, entiende inmediatamente que lo más importante o la fuente más importante de ese rollo era la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que relata de manera magistral y muy bien estructurada los acontecimientos desde la entrada de Jesús a Jerusalén, su entrada triunfal, hasta el hallazgo de el sepulcro vacío. Y vamos a ver que en los anuncios de la pasión, el evangelista no va a hacer uso del término Mashiach, Mesías. Muy pero muy caro y muy pesado en la fe judeocristiana. Pero sí que va a aparecer el término Ben Adán o hijo de hombre. Cuando el biblión de Marcos cae en manos de Rufo, este con sus manos temblorosas lo extiende y comprueba que el relato histórico de la pasión forma parte ya de la última de sus catequesis, por supuesto junto con la resurrección también. Así que había que resolver todo esto en medio de las comunidades, el problema de la paradoja de la cruz, porque había que resolver la contradicción entre la persona inocente de Jesús, cuyo amor sobrepasó todos los límites, y la infame muerte en cruz que lo designa como un maldito de Dios. Entonces, la estructura de la pasión de nuestro Señor está formada por dos grandes bloques redactados y presentados bajo una visión unitaria. El primer bloque está en los hechos que culminan con la detención de Jesús. Esto comprende 1. El complot de los sacerdotes. 2. La unción de Betania. 3. La traición de Judas Iscariote. 4. Los preparativos de la Pascua. 5. El anuncio de esa traición. 6. La institución de la Eucaristía. 7. El anuncio de las negaciones de Pedro. 8. El huerto de Getsemaní. Y por último, como noveno, la aprehensión de nuestro Señor. Así que el segundo bloque va a estar relacionado a los últimos acontecimientos, que son 1. El juicio de los sacerdotes. 2. Ahora sí, las negaciones de Pedro. 3. La comparecencia ante el prefecto romano, Pilato. No Pilatos, por favor. 4. La pena del estauros. 5. Su sepultura. Y como 6º y último, el sepulcro vacío. Ok, y sé que me van a preguntar, Eni, es demasiado para un solo video. Pues sí, mis hermanas y hermanos queridos, es demasiado. No podemos abarcar por completo ambos bloques porque estaríamos aquí, les aseguro que, más de una hora, yo creo que hasta 2. Pero sí nos vamos a meter en lo profundo de lo más importante, como es la traición de Judas
y Getsemaní, pudiendo tocar por encima algunos puntos que nos parezcan importantes para desarrollar en este primer bloque, y en el segundo bloque vamos a tocar lo que fue la aprehensión de Jesús, que culmina en el juicio de los sacerdotes y la pena del estauros o su muerte en cruz, para que sepamos realmente lo que sucedió en ese preciso y bendito momento. Ok, entonces nos vamos a meter directamente con el primer tema, que es la traición de Judas Iscariote. No vamos a profundizar en su persona ni su procedencia. Esto quizás lo podamos hacer en otro video, y si quieren que haga ese video, pues dejármelo en la caja de los comentarios. A ver si quieren enterarse cuál es la procedencia de Judas Iscariote. Pero lo que sí podemos decir es que este hermano, entre comillas, de triste final, como muchos otros a lo largo de las centurias venideras, estarán siempre junto a las fuentes de la salvación y la rechazarán. Eso en virtud de la mala índole de sus corazones, pero que también demuestra la admirable persona que fue Jesús de Nazaret por haberlo acogido. Y de alguna u otra manera en ese personaje pudiéramos estar representados todos nosotros, para que así también Jesús demuestre que se desborda de amor por la humanidad. Judas era el encargado de la administración de las limosnas que le daban los piadosos a lo largo del tiempo. La entrevista de Judas con los sumos sacerdotes no debió haber sido una cosa tan fácil como ir a decirles: hey, les voy a vender aquí al personaje. Esto dado que el carácter sagrado de los mismos y su alta dignidad, a menos claro que tuviera amigos en las altas esferas del clero de Jerusalén. Así que si logró tal objetivo, no sería sin antes recorrer ante las altas instancias dispuestas por la burocracia de estos religiosos. Esto porque las altas amistades en ese tipo de círculos lograba cosas increíbles, ya se los digo. Así que solo unos pocos privilegiados podían obtener este tipo de encuentros y favores. Estos le ofrecen dinero sin acordar la cantidad. Solo en Mateo es que se nombra las famosas 30 monedas de plata, que serían ciclos y no denarios. Y vaya que se trataría de una ironía bien grande, porque era el precio de un esclavo hebreo. Y así, desde ese momento, empezó a buscar el momento oportuno para entregarlo. Jesús lo denuncia, pero sin nombrarlo. Esto específicamente en el momento de la cena, donde Jesús instituiría el sacramento de la Eucaristía. Una vez terminada la cena y que se anunciasen las negaciones de Pedro, no podemos dejar de nombrar la situación de Jesús en el huerto de Getsemaní. El Har Getsemaní, el huerto de Getsemaní, está situado al este de Jerusalén, justo al otro lado del valle Kidrón, entre el monte Escopus y el monte del Escándalo al sur. Escándalo porque los cristianos lo llamaban así por los cultos idolátricos de Salomón que estaban instalados allí. Se trataba de una finca plantada de olivos. Al llegar Jesús con los 12, se apartó, llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan. En ese preciso momento Jesús experimenta lo que llamamos pavor y una angustia increíble ante los dolores que se le avecinaban. Se evidencia
el estado confuso, desasosegado y perplejo, producido precisamente por esa angustia mental que llevaba consigo. Su oración era intensa, dramática, expresando todo el valor humano del dolor. Así que en ese momento la compañía de los hombres era netamente superflua, convirtiéndose en imprescindible la de su Padre, solo su Padre Dios. Y ante ese cobijo en la intimidad de su Padre, abre su angustia desbordante. El corazón filial de Jesús se desborda invocando la asistencia de su Padre con la mejor expresión posible que brota de su alma atribulada. La expresión es aramea, en el lenguaje muy coloquial de su pueblo. Y todo esto quizás con la esperanza de ser escuchado, pero enseguida se impone su fe y su amor, que aunque no entiende con claridad meridiana, acepta el plan de Dios sin explicaciones prolijas ni nada. Por eso abandona y no insiste en su petición personal, sino que deja al Padre libre para realizar su misterioso plan redentor. Y aquí está patente la donación de la víctima que acepta ser ofrecida en holocausto. Por eso, precisamente, la inconsistencia de Simón Pedro es hilarante, desesperante. Como hombre, no es capaz ni parece percibir el dolor de su maestro, y representa la historia terrible de nosotros como creyentes, que precisamente no nos percatamos de esas desgracias que iban a acoger o que acogieron a Jesús y lo tenían muerto de miedo. Cuando como creyentes nos dormimos, básicamente el dolor de Jesús queda sin eco y bajo ningún concepto y de ninguna manera podemos proyectarlo hacia los demás. Es lo que más o menos diría Simón el Cirinense, describiéndolo como la anatomía de la humanidad, que como él apenas si cargamos el peso liviano de la cruz, sin hacer nada más. Punto. Ya la tercera vez que Jesús vuelve de orar y los encuentra dormidos, no hace más que acentuar el contraste entre él y ellos, los discípulos. El orgullo y presunción de Pedro revela su fracaso en ese momento. A ese al que estaba dispuesto a morir por su Señor, le faltó en ese momento la fuerza de voluntad para mantenerse despierto y velar con su Señor. Y ni siquiera pudo hacerlo por una hora. Y bueno, ya por la ladera del Monte de los Olivos se empiezan a escuchar voces cercanas con un acompañamiento de fuertes pisadas que hacen que rueden las piedras del camino. Las sombras quedan desnudas a la luz de las antorchas y todos se despiertan sobresaltados. La venida de Judas Iscariote viene a ser la señal de que la hora decisiva se empieza a cumplir. Y así entramos en la última parte del primer bloque, que es la aprehensión de Jesús a manos de Judas. La noche avanzada se pobló de voces, mientras las antorchas buscaban afanosamente iluminar los rostros de los dormidos. La turba portaba espadas y palos, y al frente él, Yehudá Iscariot ben Shimón. Venían de parte del Tribunal Supremo de Jerusalén, que eran los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. La escena es impresionante y la presencia de Judas señala el carácter primitivo de la traición,
porque refleja el horror que produjo en la mente de aquellos primeros predicadores. Así que con una contraseña abultaba la gran traición del discípulo. Los labios de este discípulo se acercaron hasta los labios sudorosos de Jesús y lo besa con reverencia. Esto lo tengo que explicar de esta manera y abro paréntesis. El beso rabínico no implicaba amor ninguno, ni mucho menos una señal de afecto, sino que viene a ser un saludo de honor que se usa en situaciones excepcionales. Así que el rabino Jesús experimenta los labios temblorosos de Judas y se podía percibir la tormenta interior de aquel hombre. No dijo palabra, pero entre los claros oscuros que las antorchas desparramaban, se debieron cruzar allí las ráfagas de los ojos. Por un lado, la felonía de Judas contra la paciencia incomprensible de Jesús. Bueno, mis hermanas y hermanos queridos, ya ustedes saben cómo continúa la escena de la aprehensión de Jesús y lo voy a dejar hasta aquí. No voy a hacer conclusión porque vamos a cortarlo y vamos a hacer un segundo video donde sí nos vamos a meter el juicio de los sacerdotes y la pena del estauros, la muerte en cruz. Así que por ahora me despido, pero acuérdense de dejar el like, el glorioso like, suscríbanse y activen la campana para que no se pierdan el siguiente video de la continuación de este relato de la pasión de nuestro Señor Jesús. Así que dejarme en la caja de los comentarios qué le ha parecido esta primera parte para hacer la segunda. Así que sin más, nos vemos en la segunda parte.